nosotros, digamos, tenemos un precio que creemos justo todo el año, tanto si lo pusimos nosotros como si se lo compramos a un tercero. Tenemos una pequeña red de agricultores que trabajan con nosotros y todos reciben una renta justa. Sabíamos lo que pasa después. Lo que pasa después es que afecta al ciclo menstrual tercero o la potencia sexual en los hombres y que afecta al sistema inmune, alterando el tiroides y habiendo más anticuerpos. Como he podido seguir todo el grupo de personas afectadas durante 20 años, he podido aprender muchas cosas. El oncólogo detrás de su pantalla del ordenador me dice, bueno, todo está muy bien, Susana, parece que ha ido bien los datos, que ha ido bien todo. Y se ha asomado la cabeza por un lado y me ha dicho, Susana, cuídate. Entonces viene a mi despacho, se sienta, se pone a llorar y me dice, ¿cómo se cuida uno? Dice, me han hecho todo, pero en 2 años no me han dicho la más mínima pista sobre por qué con 42 años he tenido cáncer de mama. Pues nada, buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias Revolotearte. Estoy seguro que así como la obra de ustedes ha sido una obra colectiva, esto va a ser una continuación de obra colectiva. Pero entiende, el coloquio que sigue va a pretender contribuir en esa germinación de semillas de vida. Agradecer en primer lugar al panel de ponentes su predisposición a participar en este debate. Este agradecimiento lo hago en nombre de los organizadores y colaboradores. He estado en contacto con el panel por correo electrónico desde el fin de semana. Hoy nos hemos reunido a partir de las 5:30 para conocernos como grupo. Tanto en un caso como en otro, les he pedido complicidad para que el debate sea lo más nutritivo posible. Les dije que en mi primera intervención como moderador activo iba a socializar los acuerdos alcanzados. También queremos agradecer a las personas que ya han estado participando en el debate desde Canarias, la península y el resto del mundo. Muchas de esas personas están presentes hoy aquí. Y a todo el equipo humano que está haciendo posible el acto y, por supuesto, a todo el público, a ustedes que están hoy aquí. Nos acompañan además un buen grupo de agricultoras y agricultores ecológicos de todas las islas que hoy han constituido la primera organización canaria de agricultura ecológica, una plataforma. Yo creo que se merecen un aplauso. Quiero agradecer personalmente al equipo organizador el que me hayan invitado a participar como moderador. Cuando lo hicieron, les pedí información sobre la temática, la estructura del debate y el panel de ponentes. Una vez leída, le pedí una reunión que tuvimos hace 8 días y les hice una propuesta de moderación activa. Me la aceptaron. En los próximos minutos comparto la parte de ella que les atañe a ustedes como público. La idea central fue que el debate comenzara desde antes del acto. De hecho, empezó hace una semana sin ustedes saberlo. Y que este no terminase al finalizar el mismo. La intención es que sea un debate permanentemente abierto. ¿Cómo lograrlo? Lógicamente, una forma de hacerlo es con el material audiovisual que se genere. Muchos de ustedes saben que los debates de la universidad se filman y se cuelgan en la web de la universidad. Pero aparte del audiovisual, les propuse elaborar un documento de trabajo a partir de la información generada. Un documento que pueda servir como repositorio de temas de investigación académica y de retos a ser abordados por las administraciones públicas implicadas y por el público en general, y que estará disponible en las webs de las instituciones organizadoras de este debate. En resumen, que el deseado espacio de diálogo que pueda surgir del acto cuente desde el principio con material generado de manera co-creada con la ciudadanía. En ese sentido, el mismo día de la reunión identificamos a 164 personas de ámbitos y lugares diversos relacionadas con la temática del debate.
A esas personas se les remitió hace una semana un correo personalizado preguntándoles si querían participar en el debate, enviándonos preguntas que les gustaría trasladar al panel de ponentes en función de sus perfiles profesionales. Tenían de plazo hasta el lunes de esta semana, 5 días. Bien, pues en ese plazo de 5 días recibimos 276 preguntas de 67 personas de ámbitos y lugares diversos, tanto de Canarias como de la península como del extranjero. El equipo de organizador identificó el lunes por la tarde un grupo de preguntas que fueron enviados durante la noche de ese lunes al panel de ponentes aquí presentes de acuerdo a sus perfiles profesionales, de manera que tuviesen varios días para preparar la presentación. También se le envió el vídeo que ustedes acaban de ver. Preguntas que les sirviesen como referencia para orientar sus presentaciones, para que pudiesen ver las inquietudes de las personas participantes y a partir de ahí centrarse en lo que considerase que podrían aportar durante el debate para aclarar o resolver algunas de las dudas planteadas. Por lo tanto, la configuración del debate en esta ocasión es algo diferente a lo habitual. De hecho, ha estado siendo diferente desde el minuto -1 con las preguntas que hemos recibido. Otra diferencia con otros debates es que los sonidos de hoy en la sala provienen de la obra Semillas de Vida, recién estrenada, y van a provenir de las voces de las personas que conforman este panel y del moderador, cuya voz no solo moderará las intervenciones, sino que también será el intérprete de las voces plasmadas en las palabras por escrito que compondrán las preguntas elaboradas por ustedes durante el debate. En la sala hay un equipo de personas que les entregarán una cartulina a aquellas que tengan interés en participar y, si fuera necesario, incluso tenemos hasta bolígrafo, para que escriban la pregunta, el nombre de la persona que la hace y, si fuera el caso, a quién va dirigida. Uno de los objetivos de poner el nombre de la persona que la redacta es para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar la sección de agradecimientos en los documentos de trabajo. Las preguntas se irán recogiendo y los organizadores las irán seleccionando en bloques de 4, aquellas que vayan específicamente dirigidas a cada uno de los ponentes o preguntas comunes. Las leeré por bloque una tras otra con el nombre del ponente a quien va dirigida, si fuera el caso, para que vayan tomando nota. A continuación responda cada ponente. Acuerdos alcanzados respecto a los tiempos en esta tarde. Habrá una intervención inicial de cada ponente con un máximo de 6 minutos y medio. Eso nos lleva, con mi intervención inicial, a 30 minutos. Se acordó un criterio y un orden de intervenciones. Sigue un debate entre el panel de ponentes siguiendo el mismo orden y con un máximo de 20 minutos. Luego tendremos un mínimo de 30 minutos, que creo que van a ser más por el tema de que pensábamos que iba a durar más la presentación de Rebollo de Arte. Tendremos un mínimo de 30 minutos para el debate con el público a través de las preguntas por escrito. Finalizaremos el acto con un tiempo de 10 minutos para unas conclusiones abiertas. Al panel les he propuesto que en los 2 minutos que les corresponde, porque a mí también me corresponden 2, respondan a la siguiente pregunta. En función de su experiencia, de la información generada con las preguntas que han recibido antes del debate y con la información del acto de hoy, ¿qué propondrían para asegurar que el debate continúe en formato políticas públicas, investigación, espacio de diálogos, etcétera? Como he adelantado, y termino, con toda la información generada se elaborará un inventario de preocupaciones en clave de preguntas que se volcará en un documento de trabajo al que se le añadirán las conclusiones del debate que elaboremos con posterioridad. Gracias. Así que, Arturo, habíamos llegado al acuerdo que empezaba Arturo, continuaba Nicolás. ¿No les importa que los tutee así como... ¿Katy, te puedo llamar Katy? Sí, por supuesto. ¿Lola, te puedo llamar Lola? Bien, perfecto. Arturo, Nicolás, Katy y Lola. Empiezo con los minutos. Bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Agradecerles esta impresionante presencia. A ULL Debates y a Juan Sánchez Nani, buen amigo, pues su invitación a este evento, ¿no?, de debate. Bien, nuestro grupo de toxicología, que realmente en La Laguna hace toxicología de los alimentos, ha tenido siempre como objetivo evaluar el riesgo de sustancias químicas presentes en ellos, ¿no? Y hemos analizado durante prácticamente 40 años metales pesados, nitratos, nitritos, fluoruros, con los problemas que ha habido en las aguas, aditivos alimentarios, plaguicidas, etc. Nuestra experiencia, dado que hay cada día más productos presentes que se encuentran en los alimentos y que forman un pool, un cóctel enorme, pues nuestra experiencia es que hemos de minimizar la exposición de los mismos
controlando por un lado la contaminación del ambiente, utilizando cada vez menos productos fitoquímicos y controlando a la industria alimentaria en cuanto a la cesión de subproductos que la tecnología hace en la transformación y procesado de los alimentos. Hemos, por tanto, de disminuir la ingesta global de contaminantes. Evidentemente he dicho dos cosas: contaminación ambiental, productos de la tecnología. Por lo tanto, la lista aumenta. Pero también hay un tercer factor que quisiera no obviar, que es las formas de alimentarse. Eso lo podemos controlar nosotros. Alimentación procesada de forma continua no es bueno. Hemos de volver a alimentarnos de cuchara, utilizar alimentos frescos y cocinarlos nosotros mismos. Por lo tanto, el mensaje que yo tengo, que además está unido, los tóxicos y las formas de alimentarse lo están. Si nosotros variamos la dieta, compensamos la ingesta de contaminantes. Si, por ejemplo, comemos mucho pescado azul y en el pescado azul hay mercurio, pues lógicamente nuestra ingesta de mercurio será mayor que aquel que coma, además de pescado, carne, huevo, leche, alimentos vegetales, etc. Por lo tanto, las ingestas y la compensación de los contaminantes va unida. Es evidente que el control de todo es imposible. Pero mi punto de vista, para concluir, como experto en seguridad alimentaria y que fui miembro además de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, es que hemos de ser optimistas porque nos encontramos en el continente más democrático del mundo y que más defiende la seguridad. Evidentemente hay fricciones entre organismos, en algunas ocasiones no se consiguen todos los objetivos, pero creo que podemos ganar el futuro. Gracias. Muy bien, pues no, te ha dado más tiempo, Lola. Para el final. Bueno. Perdona. Nicolás, Lola y Katy les ha dado un par de minutos, así que Nicolás, te toca a ti ahora. Buenas tardes. Antes que nada agradecer la invitación y a continuación felicitar a Revolotearte, a Ana, por la performance y por el trabajo que ha hecho. Yo estaba un poco asustado, digo, a ver qué pasa aquí, pero es una preciosidad, es poesía y es conciencia. Quiero felicitar a todos ustedes que están aquí, porque han hecho posible que todos estemos aquí. No sé, creo que todos somos funcionarios, y yo llevo 42 años trabajando en investigación, gracias a lo que ustedes han pagado con sus impuestos. Solamente he trabajado con financiación pública, europea, andaluza y española, y todo lo que hemos hecho durante nuestra vida ha sido pagado por ustedes. Entonces llega el momento en que hay que devolver al César lo que es del César. Y todo aquello que se ha investigado, que se ha trabajado, pues hay que contarlo en castellano después de haberlo contado en inglés en otros foros. Por eso nuestro compromiso y nuestro agradecimiento, porque ustedes nos han pagado el salario y todas nuestras veleidades. Lo segundo es las malas noticias. Y las malas noticias son las siguientes. A pesar de que todo aparentemente está bien y ha mejorado mucho la salud, no ha mejorado la enfermedad. En España, 1 de cada 6 adultos es obeso y 1 de cada 2 tiene sobrepeso. Hay un 52% de adultos gordos. Si hablamos de niños, el 26% de los niños tienen sobrepeso. En diabetes, para mayores de 18 años, el 43% es diabético. Hay 5.301.314 diabéticos diagnosticados en España y hay 2,5 millones más sin diagnosticar. En hipotiroidismo, otra enfermedad hormonal, afecta al 10% de la población. Se diagnostican 700.000 anualmente y la hormona tiroidea es la medicina más recetada en España con receta, la más prescrita. En vitamina D, en el país del sol, tenemos un 30% de los jóvenes con hipovitaminosis D y afecta al 87% de las personas ancianas. La fecundidad es la más baja de Europa, 1,3 hijos por pareja o por mujer.
y en gran parte debida no solamente a decisiones culturales y económicas, sino a la infertilidad que afecta al 15% de la población, en donde 4 de cada 10 veces o 4 de 10 casos es por culpa del varón. La calidad seminal ha caído un 30% en 30 años. En endometriosis, la mayor causa de infertilidad femenina, afecta al 10% de las españolas. Y el cáncer de mama afecta a 27.000 mujeres anualmente. Se diagnostican en España 27.000 mujeres anuales de cáncer de mama y fallecen 6.500 anualmente. Y además, el incremento en donde hay registro del cáncer indica que el cáncer de mama aumenta en España al 2,7% anual, en zonas no industrializadas, en zonas donde hay poca actividad para echarle la culpa. Todo esto indica que no es un problema genético, como bien decía en la película, el código postal acierta más que el código genético cuando hay que predecir enfermedad, y sabemos que entonces hay hábitos, hay costumbres, hay exposiciones, en el sentido más amplio, que están relacionados con enfermedad. Y probablemente una de las más importantes es nuestra alimentación, lo que comemos y cómo comemos. Y de ahí hay 4 recomendaciones que yo había guardado para el final, pero que he ido aprendiendo a fuerza de oír a los expertos, y eso me sirve para acabar, que son las siguientes. Come de todo, poco, porque no te puedes fiar. Come de todo, poco. No te vayas a hacer vegetariano en Almería, porque entonces me harás más endosulfán que nadie. ¿De acuerdo? No vayas a elegir el pescado sushi, porque entonces tendrás en la orina más mercurio que nadie en el mundo. Bueno, come de todo poco. Come ecológico, porque por lo menos hay alguien que se ha preocupado por echarle menos compuestos químicos. Come de temporada, come de proximidad y sobre todo, y eso lo aprendí hablando con ustedes, paga el precio justo por la comida. Gracias. Yes. Buenas noches a todos. Katy. Lo primero, agradecer a los organizadores que contaran conmigo. Y bueno, voy a empezar hablando del título de este debate, que es alimentación y salud. ¿Es seguro lo que comemos? Pues quizás habría que matizar a qué se refiere el término seguro. Si hablamos de seguridad alimentaria en términos de contaminación biológica o contaminación química, estamos en la época de la historia donde más seguros son nuestros alimentos, puesto que están sujetos a estrictos controles de seguridad. Solo tienen que comprobar las alertas sanitarias que se producen por temas de seguridad alimentaria, que son bastante frecuentes. Se paralizan preventivamente lotes de alimentos a la mínima señal de que podría haber un problema. Y eso no significa que haya más alimentos no seguros que antes, sino que los procedimientos de vigilancia y control oficial han mejorado tanto que se detectan tóxicos o bacterias o simplemente disconformidades administrativas que antes no se hubiesen detectado. Igualmente se controla la calidad de nuestras aguas, y son aguas que se pueden consumir sin ningún problema de salubridad. Los que somos de aquí, de Tenerife, de la zona norte, sabrán que hay zonas de nuestra isla que hay un exceso de flúor en el agua, según los niveles del año. Pues eso se controla y se detecta, y cuando hay niveles por encima de lo normal, se avisa a la población para que no se consuma. En Europa hay tratados de libre comercio y los productos están controlados desde que se producen hasta que se consumen. Y hay una normativa europea que es muy férrea y se hacen auditorías y se sancionan a los países que no lo cumplen. Por lo tanto, nuestros alimentos cumplen la normativa europea de tóxicos y contaminación biológica. El último informe de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea del 2018, que recoge datos del 2016, refleja que el 96% de los alimentos analizados están por debajo de los valores máximos de tóxicos y el 50% no tienen residuos cuantificables. Otra cosa es que nos parezca bien o no los límites que se imponen, y yo de eso no les puedo hablar porque no soy experta en tóxicos. Si hablamos de seguridad en términos de salud, de si nuestros alimentos son sanos o no, lo que come nuestra población, pues si observamos el alto índice de prevalencia que ha dicho el doctor Olea, pues seguramente no son tan sanos, ¿no? La obesidad, además de una enfermedad, es un factor de riesgo de otras enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes, que son lo que se llaman enfermedades no transmisibles,
y que es la principal causa de mortalidad en el mundo. De hecho, se mueren 72 millones de personas anuales por estas enfermedades. Y dos de los factores de riesgo más importantes para estas enfermedades son la obesidad y el sedentarismo. Dos factores que están íntimamente imbricados. La obesidad tiene un carácter multifactorial y se ha de considerar como una enfermedad con un gran componente social. No se puede hablar solo de malos hábitos alimentarios, y que hay que hablar no solo de la calidad del alimento, sino de la calidad de la dieta que seguimos y de la cantidad de alimentos que comemos. De hecho, la mitad del mundo se muere de desnutrición, mientras la otra mitad del mundo se muere por el exceso de alimentos que consumimos y las consecuencias que eso conlleva. Y los hábitos y la obesidad y los hábitos alimentarios no es un tema solo que concierne a la sanidad, porque están involucrados otros estamentos, están involucrados educación, deportes, industria, comercio, hacienda, y además condicionado por políticas no solo regionales, sino estatales e internacionales. La Dirección General de Salud Pública, donde yo trabaja con proyectos de prevención de obesidad desde siempre, pero de una forma reglada y estructurada con programas desde el año 2005. Y seguimos trabajando en ello con actualizaciones de los programas. Las líneas de actuación de salud pública están enmarcadas dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de la Obesidad, Nutrición y Actividad Física, la Estrategia NAO, que se reúne periódicamente pues para debatir estos temas. Por ejemplo, la siguiente reunión va a ser la próxima semana, donde vamos a hablar del tema del nuevo etiquetado de alimentos, del Nutri-Score, que no sé si habrán oído hablar. Desde Salud Pública y concretamente desde el servicio donde yo trabajo, se coopera con la Consejería de Educación, por ejemplo, para la inspección de los comedores escolares. Los comedores escolares se inspeccionan desde el punto de vista de seguridad alimentaria, pero desde el punto de vista también de la calidad de lo que comen los niños. Se hace un informe y se manda a Educación. Y Educación son los que contratan los servicios de los catering de los colegios o de los cocineros si es de gestión directa. Y los catering pasan los controles de seguridad alimentaria, si no, no estarían funcionando. Como ya he dicho, los hábitos alimentarios y en general los hábitos saludables dependen de muchos factores. Se aprende a comer en casa. Todo lo que se aprende en nuestros hijos lo aprenden en casa en cuanto a comportamiento y a costumbre. Los niños se educan en casa y se forman en el colegio. Los niños no van a aprender a comer bien en el comedor escolar si no comen bien en casa. Se aprende en casa y de los padres, y normalmente del que cocina, que suele ser la madre. Pero los padres vivimos en una sociedad que estamos condicionados por el bombardeo de la propaganda. Vas al supermercado y no encuentras una sola galleta que no tenga azúcar. O si quieres encontrar un cereal sin azúcar, solo puedes comprar gofio. Por lo tanto, la mala alimentación que llevamos, hay múltiples factores y múltiples culpables en el escenario. Y desde el ámbito sanitario llevamos más de 20 años instruyendo a los padres sobre alimentación saludable, porque todos los que tienen hijos saben que hay un programa de salud infantil en los centros de atención primaria donde se educa a los padres. Pero actualmente seguimos trabajando en ese tema y ahora estamos pilotando un proyecto que se llama LIPA, que si quieren lo comentaremos luego en la ronda de preguntas. Y una de las cosas que regula LIPA, aparte de enseñar a los padres, no solo a los niños, sino a los padres, alimentación, es regular lo que se ofrece en las cafeterías y en las máquinas expendedoras de los centros escolares y de los centros educativos. De los centros educativos y de los centros docentes, perdón. Y eso está en vigor desde agosto de este año pasado. Para concluir, solo decirles que se supone que somos los científicos o los que trabajamos con el método científico los que debemos transmitir esta información a la población, pero cada vez es más difícil, cada vez tenemos menos prestigio los que trabajamos con el método científico. Les pongo un ejemplo muy sencillo, porque además yo soy pediatra, los grupos antivacunas, ¿no? Hay un grupo de población que se fía mucho de lo que dice el grupo antivacunas sobre la vacuna y no lo dicen los expertos que trabajan en vacunas de toda la vida. Consecuentemente no vacunan a sus hijos y esos niños mueren, como hemos visto desgraciadamente en España, por enfermedades por las que no tendrían que morirse habiendo una vacuna, ¿no? Yo quería concluir diciendo que nos queda mucho por estudiar y que con tiempo y rigor científico seguramente se llegará a tener una evidencia científica suficiente en un sentido o en otro de que es lo más idóneo para nuestra alimentación. Gracias. Bien. Están cumpliendo a rajatabla el inicio. Así que Lola, te toca a ti estos 6 minutos y medio que te lo dejo en 7 ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer estar en este foro, es un placer haber compartido la proyección de la película. El corazón me iba a 100, no sé si por la emoción de estar aquí, por la emoción que me ha causado la película o por el entorno en conjunto.
Y bueno, como decía Nani, porque te puedo llamar Nani, Por ¿no? favor. Mira, está ahí detrás. Él nos pasó una serie de preguntas, una serie muy densa de preguntas, y yo con esas preguntas lo que intenté realizar es una idea fuerza de las que me veía en capacidad de poder contestar a ellas, y eso es lo que voy a compartir en este primer plano. Voy a comenzar, pues como ha hecho Katy, ¿no? Respondiendo a esa primera pregunta: ¿es seguro lo que comemos? Pues ante esa pregunta, lo que yo siempre me he planteado es que lo que nos ofrece el sistema alimentario hoy en día es dar respuesta a las normativas existentes. Es decir, si la normativa nos dice que un alimento es seguro cuando cumple el parámetro ABC, y por ejemplo en los alimentos procesados eso significa que una carne procesada, un jamón de York, tiene que llevar X concentración en nitratos, para mí eso pierde seguridad alimentaria. Se pasa a un término que es cumplimiento de una normativa, pero estamos ahí ya rozando un plano de dónde está la seguridad, cuáles son los límites, o si realmente el que esos nitratos estén incluidos, quien dice nitratos dice también los sulfitos en las carnes, entren a formar parte de esa seguridad alimentaria. En otra idea les quería llevar pues a esa evolución que de alguna manera hemos tenido entre el sistema productivo y la alimentación. El sistema productivo, a lo largo de la historia, de la evolución del ser humano, pues ha sufrido también cambios. Y los últimos cambios más potentes se produjeron después de los 2 eventos bélicos mundiales, donde después de la Segunda Guerra Mundial, pues el gran objetivo era obtener grandes producciones de alimentación, que la población estuviese alimentada. Y para conseguir esos objetivos, o ese gran objetivo, valía todo. Valía acabar prácticamente con los insumos, o poner muchos insumos a disposición de agricultura y ganadería para alcanzar grandes rendimientos. Eso ha sido una realidad en el entorno europeo con la política agraria común, donde se premiaba la producción agraria frente a otras cuestiones que luego salieron a la luz pública. Cuestiones como que los recursos no son finitos y algunas barbaries de que en eso que vale todo, pues aparecieron esas sustancias químicas que han tenido un desarrollo dentro de la salud humana, pero también salieron a la luz pública pues el tema de las vacas locas, que no eran nada más que otro abuso de la producción, en este caso ganadera. Todo eso nos ha llevado a que ese modelo es inviable por la cantidad de insumos que consume en un planeta con los recursos finitos, y por lo tanto también a un sistema alimentario que nos ha llevado a sufrir estas enfermedades llamadas enfermedades del siglo XXI, y hay que cambiar el modelo productivo, pero no solamente el sistema productivo, hay que cambiar el sistema productivo de distribución y de consumo, porque solamente con el cambio global del modelo es cuando podemos asegurar que esto va a seguir adelante. Eso nos lleva, pues como hemos visto en el vídeo, y también pues ya se ha comentado, que tenemos que realizar un consumo de temporada, tenemos que realizar un consumo de proximidad. Es ilógico que hablemos de alimentos kilométricos. ¿Cuánta energía hay que poner en ello? Además de el valor económico que luego pasa una factura medioambiental. Por lo tanto, hay que realizar ese cambio en el modelo del sistema alimentario o agroalimentario global, y eso pasa sin duda por el modelo agroecológico.
véase modelo agroecológico basado en la técnica de la agricultura ecológica, contemplando los parámetros sociales, pero la línea que nos tiene que llevar a tener alimentos en la mesa 3 veces al día tiene que ser esa agricultura que, como bien se decía en el vídeo, esperemos que no necesite el apellido de ecológico, sino que la agricultura del futuro se considere esa agricultura sostenible y racional. Una agricultura que, respondiendo a algunas de las preguntas que nos llegaron, pues está entredicha con muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque tenemos un sector amparado también por científicos en los cuales se dice que la agricultura ecológica no es mejor, contamina igual o más, que vamos, esto es de locos cuando lees algunas afirmaciones de este tipo. Y también las posiciones de fuerza en las cuales se indica que la agricultura ecológica es una agricultura que cumple con indicativos de sostenibilidad y que por lo tanto tiene que ser ese modelo que nos lleve hacia el futuro, pero es cierto que todavía tenemos que dar muchas respuestas tanto a la sociedad como a los productores, y para que eso sea posible necesitamos investigación. No podemos seguir con un modelo como el que nos ha llevado hasta aquí de prueba-error, porque así estaba basado. No tenemos políticas de investigación en agricultura ecológica, como tampoco las tenemos en otros ámbitos vinculados a la producción agraria sostenible. Y es necesario que se pongan en vigor porque ahí es donde vamos a dar respuestas, respuestas que los productores están deseando tener. Es cierto que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, como decía, a través de pequeñas o grandes investigaciones que afortunadamente han llegado y han dado respuesta en algunos sentidos, pero y eso también nos ha ayudado en algunas de las cuestiones que se decía. Es que la agricultura ecológica no es productiva, produce un 25% menos. Señores, no es cierto. Eso es así en algún tipo de cultivo donde se requiere más trabajo para dar respuesta ahí. Bueno, también en este sentido apoyar que la agricultura ecológica ha dado también respuesta a dudas que estaban sobre ¿tenemos la misma calidad nutricional? Evidentemente los alimentos convencionales salen con calidad nutricional, pero a nivel de vitaminas, a nivel de sustancias de carácter antioxidante, fundamentales para toda la correlación que luego tiene con estas enfermedades del siglo XXI, la producción ecológica nos lleva a unos alimentos muchísimo más equilibrados en estas sustancias. Y bueno, yo... ¿Puedo? Sí, un segundo. Bueno, pero tenemos la oportunidad en el diálogo ahora, en el debate. En el diálogo cruzado. Nosotros te damos los 2 minutos que nos han ¿Sí? Vale. Bueno, por acabar aquí con dos cuestiones. En el tema este de si la agricultura ecológica sería capaz de dar alimentación a la población del futuro y sobre todo el pico de población que nos dicen del 2050 de los 10.000 millones de habitantes. Miren, yo hice un estudio lo más simple que se puedan imaginar, que es tomar la producción de cereal que tenemos en el momento actual y el número de habitantes que tiene el planeta. Y suponiendo que no íbamos a tener ni incremento ni descenso de la producción de cereal mundial, pues dividirlo por el número de habitantes que íbamos a tener en el 2050, el pico de los 10.000 habitantes. En el momento actual, solamente el cultivo de cereal, y aquí está incluido el ecológico con el convencional, pero ahora me van a entender cuando llegue al final, solamente con lo que se produce de cereales tenemos para comer por habitante y día
más de 1 kilo de cereales. Eso es lo que nos dan las producciones actuales. Suponiendo la misma producción y los habitantes del 2050, nos llevaría a casi 800 gramos de cereal al día. Que eso pasado a calorías, por las calorías que nos dan los cereales, superamos la ingesta calórica que tenemos que tener en una dieta normal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una mala distribución, una injusticia social hacia los alimentos y además que es verdad que esa producción de cereal no va totalmente a la alimentación del ser humano, pasa por la alimentación animal porque preferimos las proteínas transformadas. Ahí es donde quería llegar. Necesitamos realizar también ese cambio en el modelo de dieta. Yo no digo que tengamos que pasar a una alimentación vegetariana, hay que comer de todo en pequeñas cantidades, pero además de calidad y reservar la proteína de origen animal para contadas ocasiones. Y así es como vamos a obtener esa población del futuro, una población del futuro que nos va a llegar con esa agricultura ecológica porque hoy por hoy es la única que nos garantiza el principio de precaución. Señores, la agricultura convencional dejó pasar el DDT, está dejando pasar sustancias que la agricultura ecológica, por lo menos hoy por hoy, no las deja. Y eso es principio de precaución. Muy bien, gracias. Bueno, ahora pueden charlar entre ustedes. Hay una pregunta que me hizo, cuando les pasé el bloque, le pasamos, porque esto fue un trabajo ya del equipo, le pasamos las preguntas, les indicamos que cada una de ellas al final había un código, ¿no? Que era un corchete con números, ¿sabes? Esto hemos mantenido con rigurosidad el tema de los nombres. Los nombres no van a aparecer en ese informe, en ese documento de trabajo del que les hablé, no van a aparecer la pregunta asociada al nombre. Los nombres aparecerán en una sección de agradecimientos todas las personas que tanto antes del debate como durante el debate se van ahí a poner los nombres. Hay una de esas personas escribió, puedo provocarles con una pregunta así para que dialoguen, independientemente de que ya por favor empiecen a cruzarse, pero hay una que además estaba se nos ocurrió dividir, claro, ¿cómo sistematizado? Cuando llegaban las preguntas, teníamos que ordenarlas y se nos ocurrió ordenarlas y aparecieron, las propias preguntas nos hablaban, ¿no? Ponme en seguridad alimentaria. Entonces teníamos 5 grupos temáticos que no sé si variarán a lo largo después de que ustedes elaboren las preguntas. Un grupo temático era sobre seguridad alimentaria, otro grupo temático era sobre cultura de la salud, formación y medios de comunicación, otro era política alimentaria y regulación, otro cuarto era investigación orientada a y con la comunidad y el papel de los estudios científicos, cómo influye a las tomas de decisiones políticas, y el último era la cuestión que algo mencionó ahora Lola sobre el tema del versus, ¿no? Agroecología versus biotecnología alimentaria. Pero a lo que iba, la pregunta que les lanzo así cruzado, independientemente que hagan caso o no a la pregunta y crucen ya, ustedes pueden hacer cruces ya. Dice, dada la evidencia clamorosa de que en términos globales la población come de pena, ¿no creen que la pregunta incluida en el título debería ser ¿por qué no es seguro lo que comemos en lugar de ¿es seguro lo que comemos? Bueno, vamos a ver. Aquí hay 2 aspectos importantes, ¿no? Según las legislaciones vigentes, ya lo ha comentado Katy, se come seguro. ¿Qué ocurre? Que los científicos descubren nuevas sustancias. Una alumna mía me decía esta mañana, al hilo de un producto que me pidieron que a ver qué le habían añadido después de un robo, etcétera. Digo, bueno, ¿qué pueden haberle añadido? Dice, no te preocupes. Dice, yo tengo un cromatógrafo de gases y otro líquido con 2 espectrómetros de masas y tengo una base de datos de 1500 sustancias.
Con lo cual, allí estarán drogas, plaguicidas, aditivos, hidrocarburos. Bien, es evidente que están muy cuestionados los límites máximos de residuos, las concentraciones máximas admisibles. Los que evaluamos riesgos sabemos cómo se obtiene esto. Y se obtiene muy a la baja, No son límites máximos de residuos ni concentraciones máximas admisibles toxicológicos, están más abajo. Pero en fin, esto es una situación también. Y luego viene otro grupo de personas que dicen, no, pero está el cáncer, está la disrupción endocrina, que no son dosis dependientes. Y ahí, evidentemente, pues lógicamente hay un debate y tenemos que actuar sobre ese grupo de sustancias con esas características para poder llegar pues a decir, oye, mira, el principio de precaución hace que estas sustancias sean eliminadas del asunto. ¿Se pueden eliminar? Por supuesto, los plaguicidas se está en esa fase de tránsito de la eliminación. En eso yo estoy de acuerdo con Lola, que hay que liquidarlos, porque desde la época del DDT pues se vio que además hacían un daño ambiental impresionante. Y que además existen alternativas, porque hay muchos naturales, piretrinas, rotenonas, nicotina, etcétera. Es decir, o sea que se puede avanzar en ese sentido. Después hay otras cuestiones con las que yo ya no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no vamos a quitar los nitratos de los embutidos. Pues lo siento, pero no se puede. O si queremos en nuestra España tomar embutidos con seguridad alimentaria, o le añadimos los nitratos, que además están en concentraciones bastante menores que en los vegetales, o podemos tener una enfermedad aguda muy grave, que es el botulismo. Porque el botulismo aparece cuando se hacen conservas caseras, fundamentalmente de matanzas de cerdo, etcétera, y no se le añade este producto. Ustedes podrán decirme, ¿habrá que buscar un sustituto? Bueno, y no se ha encontrado ese sustituto. Entonces, tiramos abajo una industria y unos productos además muy ricos, aunque nutricionalmente puedan ser más atacados cuando se comen en exceso, o continuamos con esto. Es decir, que este es un tema muy multifactorial, que tiene luces, sombras, donde evidentemente tiene que haber un diálogo entre los científicos y las universidades y la administración, que es lo que suelo hacer yo, que tengo una magnífica relación con la administración, procedo de allí, y que creo que las ideas y las críticas tienen que salir de aquí con los datos y luego ser complementadas y comunicadas inmediatamente a la administración. La administración no es un enemigo, tiene que ser necesariamente un amigo. Y yo creo que ocurre también con la agricultura ecológica, porque sé que hay personas en la administración que son partidarios de ese tipo de agricultura, y por lo tanto termino esto diciendo que el tema es complejo, ¿no? Y que hay sustancias que efectivamente tienen que ser eliminadas, minimizadas, y otras, lamentablemente, tenemos que convivir con ellas como subproductos de la tecnología, seguir evaluándolas, pero, en fin, esta es la situación. Gracias. Nicolás, ¿quiere...? Sí, a ver, estando de acuerdo en gran parte de las cosas que comentas, hay un asunto que es el que nos ha traído a nosotros aquí. Nosotros venimos del mundo de la clínica y yo empecé a trabajar en cáncer de tiroides y después en cáncer de mama y después en cáncer de próstata, y en un momento nos hicimos la pregunta de cuál era la razón de ese incremento de la incidencia. Y caímos en la cuenta de que, a pesar de la buena confianza en la legalidad y el buen cumplimiento de la legalidad, está claro que no ha sido suficiente. Y no estoy hablando de fraude, estoy hablando de que hay que cambiar las normas. Todo el asunto este de hormonas en el medio ambiente y disruptores endocrinos ha hecho tambalear muchas de las regulaciones que hay en Europa. Se han comentado aquí, el más crítico de ellos es el efecto combinado. No podemos seguir manteniendo un sistema en Europa en donde la evaluación toxicológica se hace para compuestos tomados uno a uno, cuando nosotros somos un sumidero de cientos de compuestos. Hay que saber qué pasa con el efecto combinado, o como se llama el cóctel. Si tienen ustedes ocasión, cerramos aquí y se van a su casa y se leen el documento que elaboró el Parlamento Europeo el 18 de abril, desacreditando a la Comisión Europea por la falta de consideración y no haber cumplido con el mandato del propio Parlamento en la regulación de compuestos químicos,
por haber tardado 22 años en empezar a poner sobre el tapete cosas que se han exigido, entre otras, la consideración del efecto cóctel. Yo le haré llegar a ustedes el documento, está en castellano y nunca habíamos leído un documento firmado o aprobado por 478 votos a favor y 50 abstenciones del Parlamento Europeo regañándole al Ejecutivo, a la Comisión, por no saber hacer las cosas en su tiempo. Es decir, la primera parte es revisar esa legislación de la que estamos hablando. Ya no nos sirve, ha fracasado y ha costado mucha enfermedad y está costando mucho dolor. Y fundamentalmente está costando, según dicen los americanos, que han venido a echar las cuentas, muchos millones de euros, porque ya se ha cuantificado. La segunda parte que ha traído disrupción endocrina es las ventanas de exposición. Lo ha hecho muy bien Semillas de Vida. Ha centrado todo en la mujer. Y no porque las mujeres sean algo especial, sino porque las mujeres son las grandes transmisoras de la exposición química. En el embrión, en el feto y en el niño. Y se convierten en la mayor fuente de exposición a los individuos en el momento más crítico de su desarrollo. Tan serio como que el director general de la UNICEF se lo tenga que decir a los directivos en Davos el año pasado. Los primeros 1000 días son críticos para tu riesgo de enfermedad en el adulto. Lo que ocurre en ese momento es importante. Y la gran fuente de exposición de ese momento es la madre, sus hábitos, su lactancia, su exposición durante el embarazo o anterior de la vida. Y lo tercero es las bajas dosis. El placer que supone para los toxicólogos reguladores el que todo está en bajas dosis, muy por debajo del límite o del nivel que produce un efecto adverso. Bien, eso ha sido una enorme trampa. Cuando nosotros analizamos las placentas de las granadinas, y lo mismo que las de las Canarias, tienen pues de 86 residuos, 44. Cuando la señora ministra de Medio Ambiente se hizo examinar su sangre junto con otros diputados, le midieron 106 residuos y la señora ministra Narbona en aquel momento tenía 46 residuos, todos bajos. El director general, cuando ella presentó sus datos, salió corriendo diciendo, es que los niveles son muy bajos. Y ella dijo, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Pues es una enorme vergüenza que en 2019 no sepamos si es así o no, porque no se ha investigado ni se trabaja en efecto combinado. Eso ha estado fuera de las recomendaciones. Entonces, resumiendo, después hablaré del principio de precaución si tengo ocasión, pero resumiendo, tenemos que cambiar la norma. Lo habéis hecho muy bien, habéis controlado muy bien, habéis sido verdaderos artífices del cumplimiento de la regla, pero las reglas hay que cambiarlas. Y llegamos tarde. Yo no tengo nada que decir. Si quieren, vayan por favor con la información que ya se ha ido generando. Si quieren, vayan elaborando las preguntas. Vamos a dejar el tiempo, la oportunidad, Catalina, Katy y Lola, sobre el tema este. Lola, habla tú si quieres. Sí, yo por alusiones a los nitratos. Es cierto que tendremos que avanzar en ver qué sustancias pueden ser utilizadas para el tema del Clostridium. Pero cuando ponemos tanta atención en ver la concentración de nitratos en los alimentos de origen vegetal, que muchos de esos vegetales se procesan en cocción y los nitratos, que son muy solubles en agua, se quedan en las aguas de cocción, con lo cual en el vegetal ya queda menos. El llevar eso al homólogo, pues en los jamones de York o en los derivados, me parece que hay que tenerlo ahí, porque es que ese va directo en avena. El nitrato que viene en el jamón de York va directo a avena, mientras que el del vegetal puede pasar en menos. No es nitrato, es nitrito.
que es más tóxico. Nitrito porque es el que realmente causa el anticlostridial es el nitrito. Pero como de nitratos a nitritos se pasa muy rápidamente, la reducción es muy rápida, pues es verdad que van siempre en la misma línea. Entonces, en ecológico hay ahora mismo productos que salen sin nitratos al mercado y están autorizados. La ley, la normativa de producción ecológica lo permite. Es verdad que también permite el nitrato y el nitrito sódico y el potásico, pero en concentraciones menores, pero no dice que es obligatorio, solamente que se puede utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no llegamos a controlar bien son la calidad de las carnes en convencional que llegan para la elaboración de esas carnes o jamón de york, porque cuando la calidad de la carne es la adecuada, estarás conmigo que no son necesarias esas concentraciones en nitratos ni nitritos. Bueno, no es una cuestión de la carne, es que el Clostridium botulinum es un organismo esporulado que está en el ambiente y en el suelo. La carne puede venir muy bien y ambientalmente contaminarse. Pues entonces es que es un callejón sin salida. Ideal sería sustituirlo, se ha intentado, bajar dosis, mezclar con especias vegetales, pero el crecimiento del Clostridium se ha medido y sigue. Y entonces, si te das cuenta, los casos de botulismo son en conservas de vegetales, espárragos, etcétera, muy raros también, evidentemente, porque ahí está prohibido el nitrito, mientras que en los productos cárnicos, salvo que sean conservas caseras, ya no se ve el botulismo. Pero en cualquier caso... No, si yo estoy en la línea tuya, el problema está en que nos gustan las chacinas de forma segura o no. Pues ahí está la respuesta. Katy, ¿quieres...? Yo solo quería comentar con el doctor Olea que realmente el cáncer es multifactorial, es decir, relacionar el cáncer solo con los disruptores endocrinos o solo con múltiples causas. De hecho, se investiga en eso y si se supiera cuál es la causa, desde luego el tratamiento sería mucho más dirigido, con lo cual es muy complicado establecer causa-efecto con un solo disruptor endocrino, ¿o no? Y realmente habrá más cánceres, por supuesto que los hay. También hay métodos diagnósticos más específicos y se diagnostican muchos más cánceres que antes, pero realmente España es el segundo país en salud a nivel mundial. Y la longevidad, o sea, la esperanza de vida de los españoles es una de las más largas del mundo, con lo cual tan mal no lo debemos estar haciendo cuando nos morimos menos. Y algo quería comentar de uno de los ponentes del vídeo, de que las mujeres somos más susceptibles a los tóxicos. No sé por qué lo dice, porque si miras la población hay más viudas que viudos. O sea, las mujeres viven más que los hombres. Luego, es verdad que transmitiremos más, pero no morimos más que los hombres. A ver, muy rápido por alusiones. A ver, hay pocos registros del cáncer en España. Hay en Granada, en Murcia, en Zaragoza, en el País Vasco y en Asturias, que estén funcionando desde el año 84. No sabemos qué pasa en Barcelona ni en las grandes capitales, pero hay registros del cáncer. Los registros del cáncer que han contabilizado todos los casos incidentes desde el año 84 indican que el cáncer aumenta al 1,8% anual en hombres en Granada y al 2,3% anual en mujeres. En aumento mantenido. Venimos de muy buenas cifras y nos vamos a unir, como nos está pasando en toda la economía, a lo que es Europa. Probablemente por los cambios en los hábitos, porque genéticamente somos iguales. Es decir, hay un aumento en mama fundamentalmente del 2,7% y es el que tira del aumento. Cuando uno dice que vivimos más y que por eso se diagnostican más casos de cáncer, porque son de la edad avanzada, pues es cierto para próstata, pero no es cierto para mama. ¿De acuerdo? El gran aumento de cáncer de mama ocurre en el cáncer premenopáusico y en el cáncer inferior a 45 años, que además tiene una tipología mucho más agresiva. Es decir, fracasa en mama. La mortalidad sigue siendo mayor en hombres que en mujeres, pero para cuando uno baja a edades inferiores a 50 años, la mujer se lleva la palma. Es decir, más cáncer, más mortalidad y más incidencia. Es decir, las cosas no son tan sencillas. Es cierto que es una enfermedad multifactorial, pero cuando uno tiene el gran puzzle de las 1000 piezas para hacer cáncer y cuáles son las causas, hay algunas no conocidas y otras identificadas. Las identificadas, que son prevenibles, es donde podemos actuar.
Lo que no podemos es esperar a tener la foto completa para decir, ah, era esto. Porque eso se va a llevar por delante en muchas vidas. Y hay que empezar a actuar en aquellas causas que se han identificado como contribuyentes. Aunque no sepamos si es del 1, del 3 o del 7%. Si estos chicos presentan una alternativa a la exposición química, yo digo, me apunto. Claro, no, y yo porque también. Lo que no vamos a hacer es esperar a tener la foto completa, ¿no? Sí, no, Nadie quiere yo en eso estoy de acuerdo, que cuanto menos tóxicos nos expongamos, mucho mejor. Perfecto. Pero que hay muchas más cosas, ¿no? Y que realmente no somos genéticamente iguales. Porque si miras las cifras de mortalidad por enfermedad cardiovascular en el norte de Europa, es mucho más alta que en Francia o en España. Y en Francia se come muchísima más grasa. Y no se sabe por qué se mueren más los nórdicos que comen menos grasa que los franceses que comen mucho más grasa. Eso es una variante genética, no es una variante solo de la dieta. Cuando tengamos ocasión, si alguien quiere verlo, va al ordenador y dice mortalidad por cáncer por municipios en España. Gonzalo López Avente, Instituto de Salud Carlos III. Está actualizado hasta el año 2016. Y entonces pues uno ve de qué se muere la gente por municipios, no por provincias, por municipios. Entonces uno se asusta de qué es lo que está pasando en Gran Canaria con el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Porque es un punto caliente, rojo, y entonces uno genera hipótesis, porque dice, ¿es que de verdad son las Canarias genéticamente distintas a las tinerfeñas? No creo. Entonces hay determinadas actividades que uno presupone en el pasado que tienen ahora esa consecuencia. Y eso sirve para ver las distribuciones de cáncer gástrico en Castilla-León, para ver el cáncer de vejiga en las zonas industriales. Es decir, los mapas orientan mucho no sobre la genética, orientan sobre factores de riesgo como son exposiciones ambientales o exposiciones alimentarias. Muy bien. Me perdonan que aquí hay un buen número de preguntas. Voy a empezar, voy a hacer, como dije, un bloque de 4. Aquí hay las 4 está abierta a todas ustedes, ¿sabe? Por lo tanto, una persona, ¿cómo se podría fomentar la divulgación de los resultados de las investigaciones sobre la alimentación, ecología, prevención y traducirlos para el público general y en los colegios? Vayan tomando nota, porque son varias preguntas. Esta es de Anka Dudau. ¿Cuál es la mejor opción para el agua que bebemos? ¿Grifo? ¿Filtro? ¿De qué tipo? ¿Agua embotellada en vidrio? ¿Cómo puedo saber si el agua que bebo es saludable? Otra, ¿son realmente los compuestos químicos tan peligrosos? Hasta donde uno entiende, en la agricultura ecológica también los hay. Lo que cambia es cuáles son y cómo se usan. ¿No es más peligroso demonizar la producción química en general fomentando la desinformación? Es un estudiante. Otro estudiante de doctorado. ¿Qué opinión tienen sobre el uso de feromonas como sustituyente de pesticidas? ¿Existe algún estudio que relacione las enfermedades según exceso de pesticidas por comunidad autónoma? Tengo entendido que Canarias es una de las comunidades autónomas que más pesticidas usa. Y a la última, del grupo completo, y después hay varias para Lola y para Katy, pero lo dejamos para luego. Con respecto al territorio nacional, ¿los alimentos cultivados en Canarias son más seguros? ¿Contienen productos químicos diferentes por alguna característica insular? Pues yo puedo empezar por el agua, que la he analizado mucho. Y bueno, vamos a ver, el decreto 1138/90, que no está vigente, porque ahora está uno del 2003, que es el 140, pues hablaba de valores de orientadores de calidad. Ahora no se habla de orientadores de calidad. Creo que es un error, porque, por ejemplo, decía 50 miligramos por litro de nitratos, 25 miligramos por litro de nitrato, el máximo y el orientador de calidad. Bien, yo estoy convencido que, vamos, que la Dirección General de Salud Pública, por tradición además, porque esto ha sido una tradición toda la vida, el agua de aquí es muy segura, ¿no? Primero porque aquí no hay actividad industrial que contamine con sustancias químicas peligrosas, ¿no? Sí hay problemas puntuales, por ejemplo, el fluoruro, un ejemplo de contaminación natural. Estaba recluido en La Guancha, San Juan de la Rambla y Cabo de los Vinos, ahora
pues como hubo un boom poblacional en el año 96, pues se tiró del agua del macizo central y de la línea Barranco de Vergara y aumentó por extracción, por sobreextracción, la cantidad de fluoruro. ¿Podemos hablar de la gestión que se ha hecho en el fluoruro por municipio? Pues sí, pues ADEGE lo ha hecho bien, otros lo han hecho peor. Pues siempre hay, pero se abordó el problema desde los municipios, se recomendó en la zona donde había fluoruro en un determinado momento beber agua de bebida envasada, pero si a mí me dicen, usted bebe agua de bebida envasada y la prefiere en seguridad alimentaria al agua del grifo, pues yo puedo decir que el agua del grifo tiene seguridad y bueno, lo único que tiene es sabor a cloro, que por otro lado no queda más remedio porque si no podríamos tener infecciones, ¿no?, transmitidas por el agua, ¿no?, y brotes hídricos. Con lo cual, pues yo creo que en este sentido el agua de consumo humano aquí es segura, ¿no? Y las otras, perdón. Sí. Y habían dos referencias que al tema con respecto al territorio nacional, los alimentos cultivados en Canarias son más seguros, contienen productos químicos diferentes por alguna característica insular. El más seguro lo tienen entrecomillado, ¿eh? Sí, bueno. Y luego el otro, ¿existe algún estudio que relacione las enfermedades? Bueno, esto es para todos, ¿no? Pero si quieres un poco... Ese de los alimentos con los pesticidas y demás, pues vamos a ver, los alimentos que salen de aquí y que tienen que pasar controles, pues es muy posible que efectivamente se tengan que mover que sean más seguros. Y los de dentro, que son los que yo consumo por otro lado, porque prefiero los de temporada, los frescos, etcétera, pues en aquella agricultura que no es ecológica, pues me asalta la duda. Me asalta la duda porque esos son productos que no pasan controles, ¿no? Y entonces pues ahí habría que incidir más, ¿no? Yo ahora estoy dirigiendo una tesis de plátano, se hace toda la valoración de 100 plaguicidas y lo hemos hecho en una década, pues en producto entero, porque la Unión Europea lo quiere hacer con la cáscara también. Y realmente, pues, hombre, ahí el límite máximo de residuos no se supera prácticamente nada porque se tiene que vender fuera, evidentemente. Y tengan en cuenta que donde está localizado es en la cáscara, porque dentro, cuando hemos hecho ya los primeros análisis, prácticamente no hay nada. Bien, esa es la realidad en un cultivo que evidentemente pues está subvencionado y tiene que tener muchos controles. Lo que pueda ocurrir aquí con fruta y hortalizas y demás de consumo interno, pues yo en este momento lo desconozco porque no existe un control. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, y luego había... había uno, ¿son realmente los compuestos químicos tan peligrosos? ¿Hasta dónde se entiende hasta donde uno entiende en la agricultura ecológica también los hay? Lo que cambia es cuáles son y cómo se usan. ¿No es más peligroso demonizar la producción química en general fomentando la desinformación? ¿Qué opinión tienen sobre el uso de feromonas para sustituyentes de pesticidas? ¿Existe algún estudio que relacione las enfermedades y un exceso de pesticidas por comunidad autónoma? Tengo entendido que Canarias es una de las comunidades autónomas que más pesticidas usa. Eso no tengo ni idea. Me pido la palabra. Muy bien, eso está bien eso. Por favor, la técnica esa de que pidan la palabra está ideal. A ver. Las asociaciones entre exposiciones y enfermedad en humanos se hace en estudios epidemiológicos, no en estudios experimentales. No podemos elegir a un grupo de 100 humanos y administrarle una dosis por vía oral de un compuesto y ver qué le va a pasar. No está permitido, ¿de acuerdo? Se hacen en estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos no hacen asociaciones de causalidad, hacen simplemente asociaciones, ¿de acuerdo? No son pruebas fehacientes de la causalidad, sino hacen asociaciones más o menos potentes desde el punto de vista estadístico. Los estudios ambientales que hablan sobre exposición humana a pesticidas y enfermedad son muchos, durante muchos años, y demuestran que los pesticidas, tanto los antiguos organoclorados persistentes como los nuevos, significan un riesgo para la salud humana. ¿De acuerdo? Eso vamos a dejarlo claro. ¿De acuerdo? Otra cosa es que busquemos artilugios, artefactos, formas para vivir medianamente tranquilos con unos niveles bajos de exposición. Pero las asociaciones están hechas para cáncer de mama, para calidad seminal. De eso he vivido yo toda mi vida, de hacer esas asociaciones.
El problema es que a la hora de discutir, gente que discute en Bruselas se ha inventado una cosa que se llama the weight of evidence, el peso de la evidencia. Como no tenemos el peso suficiente porque no podemos hacer experimentos, la evidencia les parece a algunos insuficiente. ¿De acuerdo? Y la evidencia insuficiente es 1 de cada 1000, va a enfermar 1 de cada 10.000, va a ocurrir en 1 de cada 100, y ese número de cuál es la probabilidad de que ocurra es decisión política. ¿De acuerdo? Eso es el tema de discusión continuo en Bruselas para detectar o para definir cuál es el peso de la exposición química en la causa de enfermedad. Y es una lucha continua. Y hay sensibilidades mayores donde se hacen reducciones y países más comprometidos que reducen y otros países que nos dejamos llevar hasta que la Unión Europea nos da un palo y nos dice, se acabó. ¿De acuerdo? No están demonizados los productos químicos. Vivimos de la farmacología, de la farmacia y de todo. De los 144.000 compuestos químicos que tiene registrado la Unión Europea producidos por el hombre y la mujer, hay 800 que son disruptores endocrinos. No hay 144.000, hay 800. Y nos estamos fijando nosotros particularmente en aquellos que son tóxicos. No estamos demonizando a 144.000, estamos hablando de menos de 800. ¿Esto se entiende o no se entiende? No son todos los productos químicos, son 800. Y por último, en el de formación, para hablar, y eso seguramente que tú estás de acuerdo, una de las grandes crisis que tenemos es la falta de información de los sanitarios. Los médicos no saben de esto, ni les interesa. Mis compañeros médicos están en atención primaria y dicen, doña Manuela, dicen en la tele que el agua embotellada en plástico no es buena. Y se encoge de hombro y dice, pues no lo sé. Que la antena de telefonía móvil que han puesto en el ático encima de mi cabeza no es buena. Y dice, no sé. Eso no se enseña en las facultades de medicina. La medicina que se está enseñando en las facultades de medicina, yo soy catedrático de radiología y doy en segundo, en cuarto y en sexto, es una medicina diagnóstica y terapéutica, basada en las mejores máquinas, en las mejores técnicas y en las mejores terapias. Pero no se está enseñando prevención, ni siquiera educación. No hay referente para la población general en educación ambiental. No hay un ambientalista de cabecera. Hay un médico de cabecera desinformado. Quería hacer una réplica aquí. Quería hacer un matiz aquí, pero antes de darte el paso, el equipo de Revolotearte nos pasó una nota diciendo, hay un libro subrayado en la entrada, mejor en la salida cuando se marche, para las personas que quieran expresar algo, cualquier cosa sobre lo que ha pasado aquí, cualquier sensación de la obra y no se han atrevido o no han tenido la oportunidad. Así que sepan que hay un libro de reflexiones, de impresiones sobre la experiencia de Semillas de Vida. No, yo le quería decir a Nicolás que, andando de acuerdo con él, en dos cosas además. La primera, que efectivamente el estudio epidemiológico busca asociaciones, pero los estudios experimentales en toxicología son muy importantes porque son la base para aplicar el principio de precaución. Y entonces, claro, cuando en la rata pues la cosa no va muy bien, pues se supone, porque no podemos experimentar con humanos obviamente, que eso hay que limitarlo. Con lo cual, eso hay que dejarlo claro también en cuanto a lo que seguridad se refiere. Y luego estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque yo no soy médico, sí soy catedrático de la Facultad de Medicina, aparte de la de Farmacia, y te puedo decir que el plan de estudio efectivamente está anticuado porque no tiene química, no tiene química biológica, ¿no? Y no tiene la suficiente toxicología. En tu facultad y en esta es donde más se da 2 créditos. Y lógicamente la toxicología y los productos, esa pléyade de 800 disruptores y los 144.000 y demás, pues no tienen conocimiento. Entendido. Y entonces pues yo creo que eso es un reto de la Facultad de Medicina. Yo te voy a explicar, creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, no existe especialidades de toxicología clínica, de salud ambiental en medicina, y la facultad orienta su currícula al MIR.
Y esa es la limitación. Así es, absolutamente. Lola, estamos en una universidad, así que es un lugar indicado para este tipo de cuestiones, estos retos que hablaba, ¿no? Bueno, yo les pido a los profesores en medicina que cuando revisen esos planes de estudio que incluyan también asignaturas sobre la alimentación. No existe. Muy complicado. Es que a mí muy complicado. lo que me llega es que no hay. No se explica alimentación en medicina. Es que eso le es lo que me correspondería llega. a endocrinología y vuelvo loca. metabolismo y no está en el temario. ¿No? Eso me llega. Está la Alucino. diabetes, pero no Es está la comida. sorprendente. Es Alucino. sorprendente. Sí, Entonces, no, pero es pues, la yo les ruego limitación que del objetivo lo MIR. incluyan. Y si puede ser alimentación ecológica ya, genial. Genial. Bueno, Lola, querías hacer algunas yo intervenciones. quería, a las preguntas que tú habías lanzado, yo me había apuntado aquí aquellas que soy capaz de responder. Una es el tema de la divulgación. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente cuando sondeas lo que se está publicando a altos niveles últimamente sobre la producción ecológica, sobre cómo afecta incluso a los aspectos de salud, hay artículos que son buenísimos, buenísimos de las repercusiones. Recuerdo el que salió a finales del 2018, que lo realizó un grupo francés que ha tenido uno de los pocos estudios que hay de causa-efecto sobre la alimentación ecológica en temas de salud, y las conclusiones fueron que la alimentación ecológica es capaz de reducir un 25% la enfermedad del cáncer. ¿Por qué? Cáncer de mama premenopáusico y linfoma no Hodgkin. Te has leído el trabajo, ¿eh? Digo. Te lo has leído. Efectivamente. Cáncer de mama premenopáusico y linfoma no Hodgkin. Exacto. Y lo que indicaba en el trabajo era ¿por qué? ¿Por qué esa reducción del 25%? Primero, porque son alimentos limpios, y segundo, porque nutricionalmente responden mejor para este tipo de enfermedades. Eso queda ahí encajonado en esas revistas de alto o mediano impacto, pero que cuando se traducen a la sociedad, pues depende de quién quiera manejar esa información, la lanza o no la lanza. Porque estamos en ese círculo y en ese circo también mediático de que lo que queremos proyectar, imagínense un artículo que salga que diga, pues si todo pasara en suposición, en condicional, a producción ecológica, tendríamos que eliminar un 20% de los bosques y eso llega a la información de una manera que lo proyectan, la agricultura ecológica es mala porque elimina bosques, y en cambio informaciones de este tipo no llegan. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos políticas que realmente vayan a trabajar en estas incidencias, pues dejamos que pase de información o divulgación pues lo que determinados medios quieran dejar pasar, en lugar de pasar la buena información. Bueno, es así. Luego, en las cuestiones del uso de las feromonas son unas sustancias que están autorizadas porque vienen para realizar esa confusión sexual dentro del control de plagas en agricultura, y está tanto autorizado en agricultura ecológica como en agricultura convencional, y es una buena práctica que elimina del sistema determinadas sustancias químicas. Y en el tema de los compuestos químicos empleados en la agricultura ecológica, bueno, es cierto que en la agricultura ecológica se utilizan determinadas moléculas que responden a una molécula química. La cuestión está en la procedencia de esa molécula. Puede ser una molécula obtenida de un extracto natural, y esa es la que se puede utilizar en agricultura ecológica, pero no puede ser una molécula que proceda de la síntesis química, por las cuestiones que llevan en el proceso. ¿Que responda la molécula a la misma acción?
Bueno, pues está ahí, porque el principio es el principio. Pero está prohibida o no autorizada la síntesis química en estas sustancias. Esto es lo que quería comentar. Muy bien, gracias. Están llegando un montón. Lógicamente, como también le transmití a las personas que por correo nos enviaron las preguntas, les dije que desde el principio, desde el correo de invitación, les advertí que no se pretendía, digamos, que las preguntas fueran a ser respondidas todas en una hora y media, ¿no? Pero lo importante, creo que estarán conmigo, por lo menos persuadí a los responsables de este acto, que lo importante es hacernos con estas preguntas, es tener un inventario de preocupaciones sobre esta temática tan compleja y tan importante. Y por lo tanto lo mismo va a pasar aquí con las que me están llegando. Es decir, me están llegando y yo estoy haciendo, y esto es un papel que me corresponde a mí como, digamos, moderador, haciendo algunas asociaciones, ¿no? Aquí hay una para Catalina. Catalina dice, se comentó que se evalúa se comentó que se evalúa la idoneidad de los menús que se consumen en los comedores escolares. ¿Existe algún estudio sobre la satisfacción de los comensales? ¿Existe algún estudio que los relacione con la obesidad de los comensales? No tienes que contestar todavía, ahora voy haciendo pero como la repite, pues se me va a olvidar. No te olvides, toma ahí un bolígrafo. ¡Epa! Según, y esta es otra para ti, Catalina, según la World Cancer Research Fund y el American Institute of Cancer Research, uno de cada 4 casos de cáncer se pueden prevenir con una dieta saludable, el control del peso y la actividad física. Desde la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ¿qué tipo de alianza, en mayúscula y subrayado, con organismos públicos y o privados tienen para crear comunidades saludables? Estas son 2 para Catalina, déjalo por aquí. Para Nicolás, ¿considera necesario y urgente la transferencia de resultados en los proyectos de investigación toxicológico y seguridad alimentaria desde sus consejos coordinadores a los distritos sanitarios, atención temprana, diagnóstico, prevención, incidencia, prevalencia? ¿Son los microorganismos efectivos una solución para eliminar tóxicos del organismo? Y otra para Nicolás. Dentro de las enfermedades del siglo XXI, ¿qué hay del aumento en enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en gente cada vez más joven? ¿Vale? Por aquí por un lado. Luego vamos a ir haciendo las asociaciones. Perdona que tenía por aquí para Arturo y para... espera, había uno aquí que me... No tire. Dice, la seguridad alimentaria, lo pongo para todo, pero te lo puedo lanzar aquí a los dos, Arturo. Dice, la seguridad alimentaria y los alimentos sanos parece ser que no significa lo mismo. ¿Tienen todos los sectores de población, en función de su poder adquisitivo, acceso a alimentos sanos, viendo que todos son seguros, entre comillas, pero los sanos son más caros? Y... ¿No puedo acordar la pregunta? Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Había uno que... Estás perdiendo los papeles. Estoy perdiendo los papeles. Según un informe de la ONU, un cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático, además de influir muy positivamente en la salud del ser humano en la actualidad. ¿Qué opinan sobre ello? Bueno, es a Lola. ¿Qué opina sobre ello, teniendo en cuenta su ejemplo el ejemplo de las vacas locas? Vamos a poner por aquí. Y había una que me interesaba compartir, ¿no? Sí. Se está cuestionando la integridad profesional de los expertos internacionales, tipo ESA y sociedades científicas, tales como oncólogos médicos, por no incluir entre sus recomendaciones evitar alimentos no ecológicos o pesticidas. ¿Es necesario demonizar la alimentación no ecológica por ensalzar las bondades de la ecológica? ¿Cómo es posible que un científico plantee su hipótesis en base a casos anecdóticos o anécdotas, no en ECA o estudios epidemiológicos? ¿Lo dejamos para ti, Nicolás? Yo no soy ese. Y
y para Arturo también puede ser interesante. Bueno, vamos con esto, yo creo que ya hay suficiente. Digo que yo ya me perdí. Sí, no, era el tema de los comedores. Comedores escolares. Y obesidad, creo que me preguntaban por comedores escolares y obesidad. Bueno, como dije antes, se hacen las revisiones de la calidad de la comida de los comedores escolares. No sé si realmente si hay encuestas de satisfacción de los comensales, ¿no? Pero realmente la obesidad no está relacionada con los comedores escolares. Los niños aprenden a comer en casa. En los comedores escolares hacen una comida al día. Algunos 2 porque desayunan, pero realmente el niño donde va a aprender es en casa, no en el comedor escolar. Y va a seguir comiendo igual, aunque en el comedor escolar le expliquen que hay que comer fruta 5 veces al día, 5 días en semana y comer 3 piezas diarias. Si luego en su casa eso no lo hace, no lo va a hacer. Con lo cual, se aprende en casa, es lo que estoy diciendo, que los comedores escolares refuerzan lo que ya han aprendido en casa, pero si no lo aprenden en casa, no lo van a aprender nunca. Y la otra era sobre alianza de organismos públicos para, es que no me acuerdo, para prevenir la obesidad, ¿no? No, para el tema de los hábitos de vida saludables, ¿no? Sí, para el tema. Nosotros tenemos colaboraciones con educación, con la Consejería de Deportes, y lo que les comentaba antes del programa que tenemos de alimentación es un programa para formar a los niños en el colegio y formar a los padres. Se les da formación en talleres de alimentación y en talleres de actividad física. Con los padres lo que hacemos de hecho está empezando ahora, vamos a hacer talleres de cocina, porque realmente es muy fácil explicar, hay que comer sano y hay que qué es lo que tenemos que comer cuando la mayoría de los padres no saben ni cocinar. Entonces, los talleres que vamos a hacer con los padres van a ser talleres de alimentación, pero de alimentación práctica, enseñarles cómo se hace una comida sana, y no es tan difícil hacer una comida sana. Y con los de deporte, pues eso, talleres de ejercicio físico, que con los niños van a hacer, con los niños pequeños, son talleres que hacen en los colegios, y con los niños más grandes, de primero y segundo de la ESO, que son con los que vamos a trabajar, son talleres de calistenia, que no sé si sabrán lo que es el deporte de hacer en barras, en los parques, en cualquier sitio donde tengas una barra y con tu propio peso, que no haga falta un material especial. Para eso se está dotando en los municipios de parques donde haya barras. Bueno, aquí por ejemplo en el Parque de la Vega, en el que está en la esquina, pues hay barras donde los chicos puedan hacer ejercicio. Eso se les va a enseñar en los colegios, y hay grupos de monitores que van a estar luego en los parques para enseñarles a hacer este tipo de ejercicio. No sé si he respondido a la pregunta del todo, porque no me acuerdo si había alguna cosa más. No, en principio no. Había una pregunta sobre si todos los alimentos seguros son alimentos sanos. Pues no, porque claro, los alimentos seguros pues son los que de alguna manera cumplen la legislación vigente, que prácticamente son todos, ¿no? Pero yo no hablaría de alimentos sanos o buenos o malos, yo hablaría de formas de alimentarse correctas o incorrectas. Entonces, pues hombre, a todos nos gustan las galletas, ¿no? Pero si nos tomamos un paquete de galletas al día, pues es una forma incorrecta de alimentarte, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, la seguridad desde el punto de vista de la legislación, pues se supone que toda la alimentación de grandes superficies, etcétera, cubre. Hay anécdotas, o sea, pueden venir alimentos de países terceros que nosotros hemos alanizado y que de repente aparecen latas de almejas chilenas que tienen un cadmio pues disparado, ¿no? Bien. Y eso, pues también quiero decir en esto que puede tener la concentración máxima por encima, que evidentemente es no apto para consumo humano, pero como se toma tan poco, no es un riesgo para la salud. Se toma tan poco y tan infrecuentemente, porque hay que valorar además una cosa que no se ha dicho esta tarde, que es el contaminante y la frecuencia de consumo de ese contaminante con la cantidad de alimento, porque la cantidad de alimento cuenta mucho. Por lo tanto, pues está claro, ¿no?, que si uno cumple las directrices de la pirámide alimentaria y ve que los alimentos muy ricos en grasa y azúcares refinados que están en la punta de la pirámide los limita y tira de las partes más bajas, pues lógicamente la dieta será mejor, ¿no?
Bueno, yo también a contestar a la pregunta esa, porque había una segunda parte que estaba relacionada con el precio, ¿no? Los alimentos sanos, si son caros o no caros. Accesible. Yo creo que en el vídeo se ha contestado muy bien, cómo el precio no está reflejado realmente en un alimento, porque hay determinados costes indirectos que luego no salen realmente en el precio de venta. Y luego también hay otras cuestiones, yo creo que morales, porque cuando un litro de leche ecológica en el mercado, en el más caro de los mercados, nos lo podemos encontrar a 1,20 €, yo siempre digo, pues pagar 1,20 € por un litro de leche ecológica no me parece mal. Lo que me parece fatal es pagar 0,65 céntimos por un litro de leche convencional, porque lleva el mismo envoltorio, ya que es una leche comercial y tienen que cumplir con los parámetros de llegar al mercado, es decir, el Tetrabric, todos los controles. ¿A cómo le estará llegando al ganadero o a la ganadera? Eso es una cuestión de justicia social que lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. ¿Cómo podemos estar hablando hace unas semanas de la España vaciada si no damos una alternativa a que jóvenes productores se introduzcan en la actividad primaria, agricultura y ganadería? ¿Quién nos va a dar de comer en un futuro si no promovemos que tengamos relevo generacional en esa actividad? Y para que haya relevo generacional, la gente joven que se incluya en esas actividades quiere tener renta, quiere tener pues calidad de vida que se la pueden dar el no utilizar esas sustancias químicas. Hablemos de la salud de los productores también, necesaria para seguir adelante. Y eso, permítanme que lo diga, eso no tiene precio, como dice el anuncio. Luego también había otras cuestiones, lo de la dieta vegana. Creo que lo he dicho en mi primera intervención. Creo que elegir un modelo de dieta es una opción que tenemos como consumidores, decidir qué queremos y qué no queremos comer, y en ese caso pues tenemos ahí la opción de elegir el veganismo o el vegetarianismo, pero creo que es mucho más inteligente realizar una dieta omnívora, ya que parece ser que nuestro organismo tiene capacidad de procesar tanto los alimentos de origen vegetal como los de origen animal, pero realizar un consumo de alimentos de origen ganadero mucho más limitado, y además que sea carne de mucha calidad, poca y de mucha calidad. Y otra de las cosas que tampoco ha salido en esta tarde es que controlemos también mucho el desperdicio alimentario, algo que también se habla mucho de forma social, pero no nos ponen herramientas de decir, oye, ¿cómo controlarlo? Pues controlando lo que se compra, cómo se compra, y lo que se compre que realmente responda a una elaboración y a un consumo, no a comprar por comprar y tirar pues como se está tirando. Y a ver, no sé si había otra pregunta así más dirigida a mí. Sí, lo de demonizar sobre la agricultura convencional. No, jamás. Para mí, agricultores y ganaderos tienen todo el respeto del mundo, y si esos agricultores y esas ganaderas, esos ganaderos vienen de la producción convencional, pues es que han llegado ahí porque ha llegado un técnico y le ha dicho, mete de esto, que esto va muy bien, porque hace años todo lo que existían eran productores y productoras con otra conciencia en la elaboración. Ahora, lo que sí digo es que afortunadamente cada vez más tenemos evidencias científicas de lo mal que genera un modelo productivo, y que por lo tanto con este planeta, insisto, de recursos finitos,
pues tenemos que ir a otro sistema de producción, porque el cambio climático es una realidad y al cambio climático es que le podíamos haber dado solución hace 20 años, pero hace 20 años nos decían que eso era mentira y que el cambio climático no existía. Ahora ya tenemos las evidencias de que el cambio climático es una realidad. Ya llegamos tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y por lo tanto, hay que guiarnos de esas evidencias científicas y que como cada vez más, afortunadamente, se están dando fondos para la investigación en agricultura ecológica y en ganadería, pues te podemos aportar más de esas evidencias. No endemoniar por endemoniar, no, mucho menos. Poner en la mesa qué es lo que nos están dando los resultados. Y yo siempre digo lo siguiente, cuando hay alguien que me dice, pero ¿es verdad que una naranja ecológica tiene más vitamina C? Digo, pásate 2 meses conmigo en el laboratorio. Después de tener los resultados, la gente se va convencida. Y ahí, sobre todo, los chavales y chavalas que realizan sus trabajos final de grado, de máster, evidentemente los doctorandos, pero cuando se van con el resultado, ya se van convencidos. Sí, en esta ronda yo quisiera apoyar lo que dice Catalina Cati sobre la educación de los niños y la comida, la educación infantil y la comida en los comedores escolares y en la casa. No sé si vieron ustedes las últimas declaraciones de Valentín Fuster. Valentín Fuster ha sido cardiólogo en Estados Unidos, es un español ilustre que ahora ya con 80 años se ha vuelto a España y quiere hacer trabajos de carácter social. Bien. Después de muchas vueltas y mucha medicina de protección del riesgo cardiovascular de base molecular y trabajos importantísimos, ha llegado a una conclusión. La única manera que tiene de disminuir el riesgo cardiovascular en la población española es enseñar a los niños a comer cuando tienen 7 años. No hay otra manera. No puede cambiar los hábitos ni los malos hábitos de los adultos. O enseña a comer desde la escuela, a saber la calidad del producto, la cocina y la compra. O no hay manera de que ese individuo no tenga riesgos de factor cardiovascular cuando tiene un infarto, como el pobre muchacho con 43, 42, 40, me refiero al futbolista ilustre, ¿no? 38. Con eso quiero decir 39. Que es totalmente de acuerdo que la prevención del riesgo cardiovascular empieza en la escuela con la enseñanza a comer. La segunda parte que yo quería decir, que se ha quedado completamente descolgada, es que aquí estamos hablando de producción agrícola, pero en la escuela llegan los productos envasados y se cocinan. Y alguien tendrá que mencionar en esta tarde que la exposición química del producto que comemos viene tanto del productor como del que envasa y cómo llega a nuestras casas en el tetrabric o en la barqueta de poliuretano envuelta con un film de poliestireno en una bolsa de polipropileno y un carrito de poliuretano. ¿De acuerdo? Eso es, de mi punto de vista, que no entiendo de calidad alimentaria, una locura. Yo no puedo soportar en mi casa que cuando lleno el frigorífico miro al suelo y hay tanto como he metido de alimento, tanto de embalaje en el suelo. Eso no tiene ninguna explicación. No sé si las características organolépticas mejorarán con ese embalaje, pero me parece una auténtica... La última que ya me pasaron mis alumnos el otro día y me enseñaron es naranjas peladas envueltas en plástico. Plátanos pelados envueltos en plástico, para que no haya nada que quitar el plástico para comerse el plátano. Bueno, entonces, junto a la exposición del agricultor que le echa polvos malignos a la comida, está el envasador y el productor. Y está, por supuesto, el que procesa y el que cocina. El que cocina con sartenes antiadherentes ricas en perfluorado, que, como bien sabe el profesor de toxicología, son obesógenos. ¿De acuerdo? Es decir, hay todo un proceso de adquisición de residuos del alimento que tiene que ser controlado tanto como en la producción. Y no será para motivo de hoy, pero sí para la próxima
sesión de... Por eso, Nicolás, yo cuando hablaba del cambio, no hablaba solamente de un cambio del modelo de producción, sino hablaba del cambio del sistema, la distribución y en el consumo. Y el consumo. Son necesarios todos esos valores que estás indicando. Bueno, me han indicado desde el punto de vista de la universidad que la idea es cerrar a las 10 y entonces, lógicamente, pedir disculpas como hice con los compañeros y compañeras que nos mandaron las maravillosas preguntas que estarán recogidas, eso sí doy fe, de que estarán recogidas en ese documento que nos comprometemos. Ahora vamos a tener estas últimas, si les parece, eso no lo hablé allí, pero era como, ya que viene de fuera, los dejamos a ellos que terminen 2 minutos. ¿Qué sensación has tenido? No es la palabra sensación, es decir, en función de las preguntas que estamos escuchando, que quizás debía haber dado un poquito más de tiempo, si no teníamos la capacidad de respuesta, por lo menos haberlas leído, que desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de tu experiencia profesional, ¿qué hacer ahora? Me lo pones difícil. Bueno, pues... ¿Qué hacer? Yo creo que hay que educar. Y desde la escuela es lo fundamental. Desde que son pequeños, los niños, dar esta educación, o sea, hablar de alimentos, de hablar de alimentos sin tóxicos, de hablar de una dieta saludable en general, no de alimentos concretos. Y eso yo creo que hay que hacerlo desde la escuela. Bueno, y con los padres, o sea, los dos presentes, los niños y los padres. Sí. En este sentido, recuerdo en una exposición de Rosa Gloria en unas jornadas que hubo de justicia alimentaria y soberanía alimentaria, incidencia sobre la salud pública en Canarias, hablaban de los estudios que estaban haciendo sobre el tema de proyectos ecocomedores, ¿sabes? El proyecto Ecocomedores, es decir, colegios que están dentro del proyecto Ecocomedores que están teniendo, digamos, desde el punto de vista de los resultados, de los informes, de lo que podría ser una dieta más saludable, estaban teniendo resultados mucho más potentes. Entonces, claro, me supongo, ya que ahora estamos, y esto lo digo, las próximas, digamos, desde el punto de vista de la política, tenemos unas elecciones próximas, yo creo que yo intentaría a ver si logro que este tipo, no sé si soy capaz de todo este material, digamos, dárselo al público en general para que pueda ser perfectamente estas preocupaciones mostradas a través de la pregunta. Acuérdense siempre, bueno, por lo menos esa es mi idea, no sé si ustedes están de acuerdo, siempre me enseñaron que una buena respuesta necesita una buena pregunta, ¿no? Y una buena pregunta necesita la duda, y entonces este tipo de dudas y estas expresiones que se están mostrando aquí en estas preguntas es importante. Así que vamos a ver, Arturo. Pues yo desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la universidad, pues yo creo que cumplir con el objetivo I+D+I+D, el último, divulgación. Y para eso, lógicamente, tener relaciones con la administración, que es fundamental en lo que es legislar y el conocer muchas cosas, trabajar conjuntamente, y luego también con la empresa alimentaria y la industria alimentaria. Porque lo que no se puede es estigmatizar a la empresa alimentaria, sino hay que colaborar con ella y darle pistas en donde puede estar equivocada. Y en ese sentido, desde el punto de vista de interdepartamental, es decir, yo viví muchos años en esta universidad y siempre eché en falta la dimensión interdisciplinaria, interdepartamental, pero sobre todo la interdisciplinaria. Yo creo que la cuestión esta que estamos presentando aquí, ya se ponía el ejemplo, había muchas preguntas que nos llegaron por correo diciendo cómo es que en la universidad, en las facultades como medicina no se estudia alimentación, ese de cuestiones, es decir, cómo... Bueno, mi trabajo siempre ha sido interdisciplinar, y de hecho, pues hay un boletín oficial de Canarias que ha puesto ya el título de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de La Laguna, y eso es la prueba más evidente de todo nuestro trabajo interdisciplinar a nivel didáctico, pero también a nivel de investigación. Primero lo fue de investigación. Como consecuencia, todos los grupos de alimentos que trabajamos en la Universidad de La Laguna, desde medicina preventiva y salud pública, nutrición y bromatología, toxicología, tecnología de los alimentos, ingeniería química, hemos empujado la puesta a punto de estos estudios. Más de 20 áreas de conocimiento. Yo no me puedo quejar ya de la interdisciplinariedad del mundo de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria. Muy bien. Hola. Bueno, pues yo la sensación que me llevo es muy gratificante, porque
ver el volumen, no solamente el que ya nos llegó, sino el volumen que también se ha creado en esta tarde, eso pues pone y seguramente todas las que se habrán quedado en el asiento porque no habrá dado tiempo a ponerlas, pero creo que hay necesidad de dar respuesta hacia ese nuevo modelo, a ese sistema de producción y de alimentarnos. Creo que con todo esto, como tú indicabas, es para ir a quien tenga esa llave ahora mismo en el poder y decirle: necesitamos nuevas políticas para dar respuesta a esta sociedad que está pidiendo. Y además lo está pidiendo porque se está viendo en el consumo. España ha crecido en el consumo de alimentos ecológicos lo que no nos podíamos imaginar que ocurriera. Y se ha posicionado, pues eso, en el top 10 de países de mayor consumo interno de alimentos ecológicos. Eso responde a algo, a esas ganas de querer cambiar. Pero el cambio tiene que llegar también, insisto, desde las políticas. Pero mientras no lleguen esas políticas, sigamos por el consumo, sigamos trabajando con esa fuerza. Muy bien, gracias. Nicolás. Pues yo agradecer a Ana y a Semillas de Vida por el rato que hemos pasado tan mágico. Y decir algo que ellos comentaban ahí y que aquí se ha comentado todo varias veces esta noche. El principio de precaución que debe regir cualquier decisión en la Unión Europea, aprobado por el Parlamento en el año 2007, dice que hay que abstenerse ante la duda. ¿De acuerdo? Es lo que los médicos hemos hecho siempre del primus non nocere. Lo primero, no hagas daño. Abstenerse ante la duda. Si no estás seguro de algo, no lo hagas. La segunda parte es que es el responsable de la puesta en el mercado de un producto el que tiene que demostrar la inocuidad, no el que lo sufre, el que tiene que demostrar el daño. No tenemos que demostrar en el año 2018 el exceso de cáncer de mama en la isla de Canarias, Gran Canaria, por el DDT del año 50, sino que el que lo puso tenía que asegurarse de que no iba a pasar 30 años después. El tercero es que cualquier persona que proponga algo tiene que presentar una alternativa o incluso no hacer nada. Y el cuarto, y es la razón por la que estamos todos aquí, es que es el público, son ustedes los que deciden. Muy bien. Muy bien, Nicolás. Yo me cogí, me faltan los 2 últimos minutos míos. Vamos a ver, en las últimas presentaciones que estoy haciendo, trabajo el tema, estoy vinculado a la permacultura como embajador de ella. Siempre he hecho mano de 3 informes a nivel internacional. Un informe que fue no se habla mucho de él, que es un informe que se hizo en el 2003, es una especie de equivalente al Panel Internacional del Cambio Climático, que es el informe de evaluación sobre el conocimiento, ciencia y técnica agrícola. Y aunque era un informe muy políticamente correcto, es contundente. Apostemos por la agroecología. Los informes del relator de las Naciones Unidas, Oliver de Schutter, sobre todo hay un informe del 2010 que para mí es contundente, sobre el tema también, es el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, ya ahora no lo es, apuntaba también en la misma línea. Hay un informe que me pasó un agricultor ecológico, Gelasio, el amigo Gelasio, que no puede estar aquí porque está fuera, un informe de la UNTAC, no es de la Agencia del Medio Ambiente, es de la Agencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que dice "Wake up before it's too late", despertemos antes de que sea demasiado tarde. Y está hablando de nuevo de la importancia de la agroecología. Y el último que eché mano fue, que muchos de ustedes seguramente lo habrán visto ya, es el informe de The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas, cuando habla, hace esto unos meses, de la sindemia global, de la sinergia de 3 pandemias que tiene que ver con la desnutrición, la obesidad y el cambio climático. No nos podemos permitir el lujo de dejar que las cosas estemos solo diagnosticando, que es importantísimo, hay que actuar. Y la mejor forma de actuar es diariamente, sobre todo, que hay que dignificar a la gente que nos está proveyendo de alimentos.
saludables día a día. Nosotros acabamos de hacer un trabajo de 5 años de estadística cuando nos decían que eso está muy bonito pero que no es rentable. ¿Qué es el concepto de rentabilidad? ¿A qué se debe la rentabilidad? ¿Cómo medimos la rentabilidad? Y de repente, después tengo una amiga, me acuerdo, estadística, creo que estaba por aquí, sigue por aquí, cuando en uno de los talleres que hicimos dice, Nani, está muy bien eso, pero necesitas 5 años de estadística para que sea, datos para que sea estadísticamente significativo. El 15 de marzo concluimos esa estadística y son de una contundencia enorme desde el punto de vista no solo de lo que puede ser la productividad, que es el tamaño es lo importante, bueno, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Así que, por favor, nos ponemos a disposición. Creo que todo el sector de la agricultura ecológica está abierto a ser objeto de análisis, de investigación, para hacer estos estudios comparativos, que yo estoy seguro que ya hay muchísimos contundentes, pero en Canarias necesitamos. Y esa plataforma que se acaba de constituir, animo que desde esa plataforma se pida a los centros de investigación de Canarias, a las universidades canarias que hagan ese trabajo. Evidentemente están abriéndose cátedras, me parece estupendamente, pero yo trabajo, siempre me enseñó alguien, una persona, dice, Nani, preocúpate cuando hay en un informe de que fomenta algo, haya muchas palabras. Hay 2 partes de un informe de una política pública, que es el texto y los números al final. Y ahí normalmente hay una correlación inversa entre la cantidad de veces que se dice una cosa en el texto y el dinero a que se dedica. Y muchas veces estoy seguro que miramos la política pública de la agricultura en Canarias y estoy seguro que se puede hablar muchísimo de agricultura ecológica, pero luego mira cuánto se fomenta de ello y me parece que hay una correlación inversa. Así que, por favor, apostemos por ello. Y ya termino con 2 libros que, por favor, no podía quitarme de esto. Estos son mis maestras. Esto es María Monique Robin, es la periodista de investigación que creo que las universidades deberíamos tenerla como referencia. María Monique Robin es la que escribió el libro El mundo según Monsanto. Pero no traigo el libro de Mundo según Monsanto. Cuando yo me quedé impresionado con su obra y compré el libro Nuestro veneno cotidiano, la responsabilidad de la industria química en la epidemia de las enfermedades crónicas. Y lo importante, ella no es química, ella no es toxicóloga, ella no es médico, ella es una periodista de investigación y lo que ha hecho es dialogar con las partes. Y de verdad, cuando yo leí este libro, que me pegué una Semana Santa tumbado para leerlo, y dije, este es un libro de epidemiólogos, para toxicólogos, para estadísticos, para politólogos, así que por favor, y además lo bueno que tiene esta mujer es que aparte de su libro lleva un documental. Así que pueden perfectamente ver María Monique Robin, como R-O-B-I-N, y al año siguiente escribió este otro, Las cosechas del futuro, cómo la agroecología puede alimentar al mundo. Fruto de su éxito con el tema del mundo según Monsanto, la invitaron a un debate en la televisión francesa con el presidente de la agroindustria francesa, el ministro de aquel entonces de Agricultura y el eurodiputado José Bové. Dice, hice este libro porque me quedé asustado no de lo que decía el presidente de la agroindustria, que tenía derecho a defender sus intereses. Lo que me asustó fue la contundencia. El debate giraba sobre si era inevitable o no los pesticidas para alimentar al mundo. Dice, y me quedé tan asustado de que mi representante público, el ministro de Agricultura, dijese que era inevitable porque si no, no habría alimento suficiente para alimentar al mundo, que me dije, voy a visitar el mundo a ver qué me dice. Y ese viaje es maravilloso. Así que, por favor, esos son los 2 libros que yo les recomiendo. Uno es del 2011 y el otro es del 2012. Gracias y hasta la próxima.